Hola queridas familias, espero que se encuentren muy bien. Les saludo nuevamente Claudia Muñoz, psicóloga del equipo de convivencia escolar. Y hoy día junto a mi colega Felipe Varas les traemos una nueva actividad en la línea socioemocional. Habíamos estado trabajando antes en lo que es la conciencia emocional, la identificación de emociones, la expresión de estas y la comunicación. Ahora vamos a transitar hacia una nueva habilidad que es la regulación emocional, ¿sí? La regulación emocional actúa en la manifestación de las emociones, en la intensidad de estas, en la escalada, es decir, cuánto aumentan, en la duración también de la experimentación de esta emoción y en la recuperación de estas o retorno a la calma. También la regulación emocional facilita que los niños desarrollen estrategias para poder, por ejemplo, resolver problemas, superar obstáculos y todo a través del bienestar emocional, ¿sí? Sin embargo, entre la conciencia emocional, la comunicación de emociones y la regulación emocional se encuentra una habilidad que los adultos debemos desplegar, ¿sí? Que es la legitimación o validación de emociones. La legitimación de emociones quiere decir que todas las emociones son válidas, ¿sí? Y dignas de ser respetadas y de permitir que se expresen. Muchas veces en nuestra cultura y en estas crianzas también un poco más antiguas nos han hecho entender que no todas las emociones son buenas, que hay emociones negativas. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Las emociones son simplemente y están allí para cumplir una función muy importante. En esta línea, por ejemplo, muchas veces pensamos que no es bueno enojarse. Por ejemplo, que no es bueno que las mujeres se enojen porque podemos parecer histéricas. O que no es bueno que los hombres lloren porque pueden parecer débiles. Sin embargo, hoy en día los estudios científicos demuestran que esto es muy dañino para los niños, ya que, como les decía, todas las emociones son válidas y dignas de respetar. Por ende, como adultos cercanos a los niños, nunca debemos juzgar sus emociones. Debemos entender que siempre son válidas y que son todas verdaderas. Ahora, muchas veces cuando los psicólogos comenzamos a hablar de esto, surgen muchas dudas en los papás, ¿cierto? Y comienzan a preguntarse cosas como, ¿entonces yo tengo que aguantar que haga lo que quiera cuando se enoje? ¿O tengo que comprarle todo lo que me pide cuando esté triste? Y la respuesta es no. Afortunadamente, ¿cierto? El hecho de que todas las emociones sean válidas no quiere decir que todas las conductas asociadas a estas emociones sean válidas. Y aquí es cuando volvemos a hablar de la regulación emocional, ¿sí? Que nos ayuda a controlarlos, a controlarnos y a no actuar impulsivamente, ¿sí? Entonces, en esta línea, hoy día vamos a aprender que la regulación emocional es algo que se aprende, como todas las habilidades que ya hemos comentado en estas cápsulas, y se practican, así como por ejemplo uno aprende a andar en bicicleta o uno aprende a nadar. Sin embargo, en el caso de estas habilidades emocionales, es muy importante que los niños cuenten con expertos emocionales que tenemos que ser nosotros. Los adultos significativos como los papás, los abuelos, los tíos, hermanos mayores, ¿sí? Profesores, profesionales de apoyo, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que nosotros también vayamos aprendiendo a autorregularnos, ¿sí? ¿Por qué? La voy a explicar lo siguiente. Cuando los niños son pequeños, es decir, cuando son bebés y cuando tienen entre 1 y 2 años, hay un proceso que se llama heterorregulación. Esto quiere decir que los adultos de forma externa regulamos a los niños. Por ejemplo, cuando ellos tienen sueño, los hacemos dormir. Cuando ellos tienen hambre, les damos comida. Sin embargo, ya desde los 3 años en adelante comienza a aparecer la autorregulación, que es un proceso lento y que va pasito a pasito, ¿sí? Y en esta línea los niños van a aprender la regulación emocional. Sin embargo, como los niños aprenden siempre mirando principalmente y copiando también las actitudes y conductas del resto, los niños van a aprender a regularse según lo que vean en los adultos significativos. Si ellos ven que los papás se regulan, ellos lo van a copiar. Si ven que no se regulan, también lo van a copiar, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos como adultos que es importante que nos podamos regular nosotros para que ellos puedan copiar esta regulación y con el tiempo desarrollar sus estrategias de regulación y sus propios trucos para calmarse, ¿sí? Entonces, como ya les decía, entre la expresión de emociones y entre la regulación emocional está la legitimación o validación de emociones, que es como este puentecito para caminar desde un lado hacia el otro, ¿sí?
Entonces aquí va a ser muy, pero muy importante la validación de emociones, como ya les he dicho, ¿sí? Entonces, para ponerlo en práctica, los quiero dejar con 2 preguntas que son muy importantes y que reflejan lo que les he estado conversando. Una tiene que ver, en un ejemplo, ¿cómo voy a aprender a hablar chino si nunca me han enseñado? ¿Sí? ¿Cómo los niños van a regularse si no se lo enseñamos? Y además, ¿cómo voy a querer aprender a hablar chino si nunca me han mostrado ese idioma? ¿Cómo los niños van a querer regular sus emociones si a veces los adultos les entregamos mensajes que dicen esa emoción no es válida? Lo que tú sientes es mentira. Tú me estás manipulando. ¿Sí? Que son cosas que a veces cuando estamos cansados pensamos y decimos, pero que son dañinas para estos procesos. ¿Sí? Entonces ahora mi colega Felipe Varas les va a comentar de una actividad que es muy simple como las que les hemos estado enviando, para la que requieren solamente de una hojita y un papel, ¿sí? Que va en la línea de poder fortalecer esta validación de emociones para ir acompañando la regulación emocional, ¿sí? Así que espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información, y también comentarles que en la página Chile Crece Contigo hay mucha información para aprender sobre estos temas, ¿sí? Así que les dejo también la invitación a ver esta página e ir revisando qué es lo que les puede ir ayudando, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hola queridos papás, ¿cómo están? Bueno, junto con saludarlos y esperando que se encuentren súper bien, y luego de la importante información que les entrega Claudia, es que buscamos hacer una actividad que fuera súper sencilla, súper práctica para ustedes. Para esta actividad es importante que recordemos que el primer paso para poder gestionar nuestras emociones tiene que ver con que sepamos cuáles son, cuál es cada una de ellas y podamos diferenciarlas. Entendiendo que un papá, una mamá que de repente no sabe muy bien qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, le va a ser mucho más complejo, mucho más difícil poder calmar y regular a su hijo. Entonces la actividad de hoy busca que ustedes puedan observar diferentes situaciones cotidianas, donde emergen diferentes emociones, ¿ya? Entonces lo que busca es que ustedes puedan completar un cuadro junto a sus hijos, y si es posible, ojalá con toda la familia, que es el siguiente. Si se pueden dar cuenta, este está dividido por las diferentes emociones básicas, como el miedo, la rabia, la tristeza, el amor, la alegría, la curiosidad y la vergüenza. Y luego la idea es que pueden ir completando. Por ejemplo, con el miedo, ¿en qué contexto, en qué situación ustedes estaban cuando emergió el miedo? ¿Qué sensaciones también crees que tuvo tu hijo en ese momento? ¿Qué sensaciones tuvieron ustedes como papás? Luego tiene que ver con que ustedes puedan mentalizar, o sea, puedan pensar qué es lo que pensó tu hijo en ese momento. ¿Qué crees que pensó tu hijo? Y luego, ¿qué pensaron ustedes? Para después poder irnos hacia las acciones, ya la conducta. ¿Qué hizo tu hijo? ¿Y qué hicieron ustedes? El objetivo de esto es que ustedes puedan reconocer y tener mayor conciencia de las emociones que sienten en el hogar y las diferentes acciones que realizan frente a ellas, ya teniendo siempre presente que es súper importante poder legitimar las emociones y validar las emociones que van sintiendo como algo que está bien sentir, que es válido, ¿ya? Y así vamos a poder gestionar de buena manera. Entonces esperamos que la actividad les resulte lo más sencilla posible como intentamos crearla, y nos estaremos viendo para próximas actividades, ¿ya? Así que les mando un saludo súper afectuoso y nos vemos próximamente. Chao.